El infierno es el otro, Jean-Paul Sartre. Quien solo vive para sí está muerto para los demás, Publio Ciro. El narcisismo puede esconderse detrás de tantas máscaras que quizás sea, entre todas las cualidades psíquicas, la más difícil de descubrir. Erich Fromm. Introducción. En la obra de teatro A puerta cerrada del filósofo francés Jean-Paul Sartre se narra la historia de tres personajes que son condenados al infierno. Así, encontramos a Joseph Garcin, un cobarde que fue fusilado por haber desertado, Inés Serrano, una lesbiana que cometió un crimen, y Stella Rigaud, una narcisista quien con su fabulosa belleza manipuló a los hombres ocasionándoles sufrimiento. Ne l'écoute pas. Ne vois donc pas qu'elle a besoin d'un homme. Ça, tu peux le croire. Pour le reste, elle te dirait bien que tu es Dieu le Père si ça pouvait... Nos enfocaremos en esta última, Stella Rigaud, una joven elegante, muy bella, de ojos verdes, egocéntrica, manipuladora, con falta de empatía y desconexión emocional. Este personaje, en el transcurso de la historia, irá reflejando cada una de estas características, desde la exagerada acentuación de su apariencia física, el temor a la crítica buscando una autoimagen positiva, la desconexión emocional con respecto a sus acciones hacia los otros y la necesidad de atención, lo cual se evidenciará en sus acciones calculadoras. De esta manera, la obra refleja que en el infierno sartreano no se necesita de demonios y fuegos para hacer sufrir a los condenados, ya que basta la interacción social conflictiva para hacerlos sufrir eternamente. Eh bien, continuons. A continuación se definirán los principales conceptos. Narcisismo es un término muy estudiado en el enfoque psicoanalítico. Sigmund Freud menciona que el narcisismo es el complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación. Por su parte, Heinz Kohut acota que el narcisismo es un elemento normal presente tanto en la vida de los niños como en los adultos, de manera que éste solo sufre modificaciones de acuerdo a sus relaciones objetales. Asimismo, por medio del proceso de internalización transmutiva, el niño irá construyendo su propio self. De lograrlo de forma adecuada, se desarrollará bajo una base segura, pero cuando no sucede ello, el self sufrirá alteraciones en su desarrollo, trayendo perturbaciones en el narcisismo. Por su parte, Hugo Bleichmar menciona que el narcisismo es la actividad psíquica que tiende a mantener la integridad, estabilidad y el estado de bienestar de la representación de uno mismo, ya que el sujeto siempre se encuentra en un proceso de valoración de su propia imagen. Como parte del narcisismo se evidencian las siguientes características. Vanidad. Es la creencia desmedida que un individuo tiene de sí mismo, resaltando sus propias habilidades o especialmente su apariencia física por la atracción que ejerce sobre los demás. Autoridad. Es el amor por el poder, y lo expresa humillando o aterrorizando a los demás. Lo único que importa es el éxito. Maquiavelismo. Suelen ser personas muy calculadoras y frías, destruyendo cualquier tipo de conexión emocional genuina con los demás. Se focalizan en las emociones de las demás personas que quieren manipular. Superioridad. Creen que son superiores a otras personas. Como resultado evitan situaciones o tareas que desafían este sentido de superioridad. Exhibicionismo. Se relaciona con la necesidad de ser el centro de atención y admiración. Estas personas se sienten con el derecho a un tratamiento especial, actuando con confianza suprema. Pretensión. Dicen poseer cualidades o ser mucho más de lo que en realidad son. Estas personas se creen mucho más que el resto de las personas que lo rodean y lo presumen. Egocentrismo. Son personas centradas en sí mismas de una manera exagerada. Se caracterizan por considerarse el centro del mundo, sentirse más importante que los demás y pensar constantemente en sí mismos. Poder social. En líneas generales es la influencia psicosocial donde una persona influye en la conducta y mente de otros. Para Michel Foucault, el poder debe ser interpretado como una especie de propiedad que puede ser adquirida, cedida o dividida. Además, el poder debe ser entendido en función de sus múltiples relaciones que concurren en la sociedad. Por su parte, Ernesto Meis Vallenilla indica que el afán de poder es una respuesta a la aspiración del hombre de poseer y dominar todo aquello de lo que carece y necesita. De esta manera, el poder lo encontramos en las siguientes características. Belleza física. Mujer u hombre que manipula a otros usando como medio su belleza física. Talla física. Mujer u hombre que manipula a otros usando como medio su talla física. Poder económico. Hombre o mujer que manipula a otros usando como medio el poder económico y político como premios y castigos.
Trastorno de la personalidad narcisista. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5, el trastorno de la personalidad narcisista se caracteriza por presentar un patrón dominante de grandeza, así como la necesidad de admiración y falta de empatía que empieza en las primeras etapas de la vida adulta y se presenta en diversos contextos, manifestándose por lo menos 5 de los siguientes hechos. Primero, tiene sentimientos exagerados de grandeza y prepotencia. Segundo, está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. Tercero, cree que es especial y único. Cuarto, tiene la necesidad excesiva de admiración. Quinto, muestra un sentimiento de privilegio. Sexto, explota las relaciones interpersonales. Séptimo, carece de empatía. Octavo, con frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia por él. Y noveno, muestra comportamiento o actitudes arrogantes. En resumen, se percibe que el trastorno de la personalidad narcisista presenta 3 características principales. Primero, son personas que hacen sufrir a los otros. Su interacción social suele ser muy conflictiva. Segundo, son personas que sufren y tienen rumia verbal, ya que están atrapados en constantes conflictos existenciales. Es decir, tienen conciencia de su mal funcionamiento psicosocial, sin embargo no pueden autocontrolarse. Y tercero, no son productivas en las actividades cotidianas a causa de las características anteriores. Tienen problemas para cumplir sus objetivos en el estudio, juego o trabajo. En base a lo mencionado, se plantea la pregunta de investigación. ¿El núcleo del trastorno de personalidad narcisista es biológico o sociocultural? A continuación, el marco teórico nos permitirá responder esta cuestión. Iniciando con filogénesis. Cuando se habla del análisis filogenético, implica unidades de tiempo de miles de años. La belleza física e incluso el narcisismo es producto de la selección darwinista histórica, por lo que este diseño, funcional o intencionado, sirve para buscar el éxito en la supervivencia y la reproducción de la especie. Es así que se puede comentar que hemos evolucionado con rasgos de belleza, que son signos de salud para la reproducción exitosa. Por lo tanto, a través de la belleza física se generan los juicios estéticos, para evaluar la atracción sexual, o para evaluar los componentes del atractivo que corresponden a indicadores de valores de reproducción, elección de una pareja a largo plazo, buena salud hormonal, fertilidad, juventud y estar relativamente libre de ciertas enfermedades. Ampliando este último apartado, hablar de estos indicadores abarca el apareamiento selectivo, es decir, la elección de parejas para la procreación no es una cuestión aleatoria, sino que depende de factores como las características físicas, la talla física, el poder económico. Asimismo, se incluyen características como la edad, el peso, el coeficiente intelectual, los rasgos de personalidad, entre otros, con el fin de conseguir la mejor pareja posible para la reproducción y así transmitir los genes a las generaciones sucesivas y lograr una aptitud evolutiva, a través de habilidades como ser atractivo y coercitivo sexualmente, lo cual permite acceder al apareamiento con mayor facilidad. Sumado a ello, cuando se alcanza el narcisismo, se puede obtener un alto estatus social y mejorar la capacidad de adquirir recursos, aumentando la probabilidad de supervivencia por medio del poder que ejercen sobre los demás. De modo que el narcisismo se ve involucrado con los tipos de poder o influencia social, es decir, no solo sirve para elegir pareja, sino para múltiples objetivos socioculturales. Por esta razón, la inteligencia maquiavélica cobra relevancia al relacionarlo con el narcisismo, ya que este término hace referencia a los procesos cognitivos avanzados presentes en los primates evolucionados, como parte de adaptaciones a sus complejas vidas sociales. Según Nicholas Humphrey, las sociedades de estos primates abarcan la formación de alianzas y coaliciones, lo cual desarrolla habilidades para la manipulación y el engaño entre sus congéneres. Tales características se muestran en personas narcisistas, quienes por medio de sus características físicas y económicas emplean este poder o influencia social sobre los demás.
Al asociar el narcisismo con el sistema de mediación de Vygotsky, Leontiev y Engelstrom, se extrapola que la unidad de análisis de la mente, que es el sistema agente-instrumento psicológico, es el narcisismo. El término sujeto hace referencia al individuo o grupo cuyo accionar es tomado como punto de vista de análisis, mientras que el objeto es la materia prima mediada por herramientas materiales y signos, en este caso el narcisismo a través de la belleza y talla física, lo cual genera sistemas y guiones culturales. Las propiedades materiales externas de los instrumentos psicológicos, belleza y talla física, tienen implicaciones importantes para la comprensión de la forma en que los procesos internos mentales llegan a tener existencia y a operar. La acción mediada suele tener múltiples objetivos. El narcisismo produce tipos de poder o influencia social. No solo sirve con fines de supervivencia o reproducción, sino para múltiples objetivos culturales. La comunidad incluye a los individuos y grupos que comparten el mismo objeto. A su vez, las comunidades implican cierta división de trabajo, con la consecuente distribución de tareas, poderes y responsabilidades entre los participantes del sistema de actividad, las cuales están sujetas a reglas, normas y convenciones que este sistema regula. Ontogénesis. Empezamos con Freud. ¿Qué era el narcisismo inicialmente para Freud? Era una perversión. El cuerpo se convierte en posibilidad de satisfacción erótica, y esta idea le permite a Freud pensar en la elección de objeto en la homosexualidad, que forma parte de las perversiones y corresponde a una elección narcisista, es decir, donde se ama aquello similar al yo propio. Posteriormente, para Freud, el narcisismo pasa a ser parte del desarrollo sexual regular del hombre. Esto lo lleva a plantear la existencia de dos tipos de narcisismo, uno primario y otro secundario. El más relevante a tocar es el narcisismo secundario. Entonces, ¿en qué consiste? Entendamos que con la aparición de otras personas a nuestro alrededor, el individuo dirige su libido hacia esos nuevos objetos. Sin embargo, el narcisismo secundario aparece en un momento posterior, cuando ese libido se dirige de nuevo hacia uno mismo. Por otro lado, según Piaget, el egocentrismo es un concepto epistémico racional. Puede ser inconsciente en el caso del niño o consciente en la adolescencia. A medida que el niño va tornándose consciente, este va venciendo el egocentrismo. ¿Gracias a qué? A la interacción social. Piaget distingue tres tipos de egocentrismo. Habla de un egocentrismo sensoriomotriz o egocentrismo del lactante y de un egocentrismo preoperatorio o de la primera infancia, y de un egocentrismo propio del periodo operatorio, en el cual se destaca especialmente el egocentrismo de la adolescencia. En la adolescencia, el egocentrismo se evidencia a través de dos fenómenos. La audiencia imaginaria. Aquí el adolescente se encuentra muy centrado en su propia conducta, cambios corporales y apariencia física. Asume que los otros tienen perspectivas y valores idénticos, y de esta manera construye en su propio pensamiento una audiencia imaginaria. Siente que es el centro de atención y tiene conductas de riesgo para satisfacer o ser admirado, mientras que la fábula personal se refiere a la creencia del adolescente de que es un ser único. Entonces, ellos experimentan un sentimiento de invulnerabilidad que los predispone a conductas de riesgo. Sin embargo, investigaciones recientes en neurodesarrollo han demostrado que los adolescentes tienen conciencia de los riesgos que corren, debido a que atraviesan por un periodo de incremento sustancial de la inclinación hacia la búsqueda de recompensas o sensaciones. Esto sería producto de la maduración más temprana del área
socioemocional más que del área cognitiva. Por su parte, Vygotsky señala que todo niño ya ha tenido experiencias antes de entrar a la fase escolar. Por lo tanto, el aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde sus primeros días de vida. Él refiere dos niveles evolutivos. El nivel evolutivo real, que comprende aquellas actividades que los niños pueden realizar por sí solos. Por otro lado, si el niño no logra una solución, llega a él ayuda de otros, y esto constituye su nivel de desarrollo potencial. Y bien, Vygotsky establece una relación entre el aprendizaje y desarrollo fundamentado en la ley genética general, donde establece que toda función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces. Primero, aparece en el plano social entre la gente como una categoría interpsicológica, y luego en el plano psicológico dentro del niño como una categoría intrapsicológica. Por lo tanto, Vygotsky considera que el aprendizaje estimula y activa una variedad de procesos mentales que se reflejan gracias a la interacción con otras personas. Y esos procesos de interacción social son internalizados en el proceso de aprendizaje. Ahora bien, siguiendo a Vygotsky, la personalidad se forma dos veces, primero en el plano interpsicológico y después en el plano intrapsicológico. Es decir, los modelos de comportamiento narcisista son internalizados en la interacción social siguiendo la ley del desarrollo cultural de la mente. Teniendo claro que el narcisismo se caracteriza por la búsqueda de afirmación y admiración de los demás, entonces nos realizamos una pregunta. ¿Podría existir motivación para encontrar fuentes externas de aclamación para compensar los déficits neuroestructurales que vinculan el yo con la recompensa? Para ello, vamos a revisar algunas investigaciones. Entre las primeras que encontramos es la realizada por Chester, Linham, Powell y Dewey en el 2015, que lleva por nombre El narcisismo se asocia con una conectividad frontoestrial debilitada. En esta investigación se usaron imágenes de tensor de difusión para evaluar la conectividad estructural frontoestrial entre 50 estudiantes universitarios sanos, 32 mujeres y 18 hombres, que también completaron una medida de narcisismo grandioso. Ello sugiere que el narcisismo surge en parte de una desconexión neuronal entre el yo y la recompensa. Para explicarlo, decimos que la integridad de la materia blanca en la vía frontoestrial se asoció negativamente con el narcisismo, lo que nos refiere que una mayor conectividad estructural entre las áreas del cerebro que procesan los estímulos relevantes, es decir, la corteza prefrontal medial, y por otra parte, la recompensa, es decir, el cuerpo estriado ventral, se asocian con visiones de uno mismo fundamentalmente positivas. Entonces, el narcisismo estaría asociado con una menor integridad de esta vía frontoestriatal, es decir, la integridad de la materia blanca en la vía frontoestriatal se asocia negativamente con el narcisismo, por lo que se sugiere que el narcisismo surge en parte de una desconexión neuronal entre el yo y la recompensa. Además, el exhibicionismo y la falta de modestia de los narcisistas pueden ser entonces una estrategia reguladora para compensar este déficit neuronal. También es de importancia mencionar al investigador chino Yu Mao, quien se dedicó a explorar la relación entre el grosor y volumen cortical y el narcisismo, en una muestra de 176 estudiantes universitarios a través de las imágenes por resonancia magnética. Y posteriormente comparó las asociaciones entre las estructuras cerebrales y los puntajes que se obtuvieron en el inventario de narcisismo patológico. Después de todo esto, Yu Mao y su equipo encontraron que el narcisismo patológico estaba asociado con la reducción del grosor y volumen de la corteza prefrontal dorsolateral, la cual juega un rol importante en el control ejecutivo del cerebro y que se relaciona con la desregulación emocional que presentan estos individuos. Todavía, estos hallazgos no tienen repercusiones directas en la práctica clínica,
Sin embargo, los investigadores concluyen que, en conjunto, estos resultados sugieren que existe una estructura cerebral única en la persona con narcisismo patológico, distribuido en diferentes regiones de materia gris en la red social cerebral y en la red ejecutiva central. Cabe agregar que el cerebro funciona como un todo, por ello es que la corteza prefrontal ventromedial y dorsolateral permiten una integración entre la percepción de una emoción y la respuesta que desencadena. Esta respuesta es mediada a su vez por la amígdala, quien determina la acción adecuada. Estas áreas del cerebro también están relacionadas con la corteza somatosensorial, así como también con la ínsula. Para tener una comprensión más amplia del tema que estamos abordando, es relevante poder entender el concepto de teoría de la mente. Esta se refiere a la habilidad para comprender y predecir la conducta de otras personas, sus conocimientos, sus intenciones y sus creencias. Desde este punto de vista, este concepto se refiere a una habilidad heterometacognitiva, ya que hacemos referencia a cómo un sistema cognitivo logra conocer los contenidos del otro sistema cognitivo diferente de aquel con el que se lleva a cabo dicho conocimiento. En una revisión bibliométrica sobre el estudio de la teoría de la mente y la personalidad, realizada por Lotero y Londoño en el 2019, hacen referencia a que se encontró cierta relación con los trastornos de personalidad. Hasta la actualidad, se ha encontrado que el trastorno límite de personalidad ha mostrado niveles de teoría de la mente inadecuados, refiriendo aspecto de mentalizar de forma superlativa, causando errores por sobreinterpretación de las conductas o intenciones humanas. También tenemos al trastorno esquizoide, quien presenta dificultad por inframentalización para interpretar emociones de tipo positivas. Así como también tenemos al trastorno antisocial, debido a la baja capacidad de reconocimiento emocional y a la presencia de nivel inferior de empatía con los demás individuos. Cabe agregar que no se han encontrado resultados concluyentes en cuanto al trastorno de personalidad narcisista. Sin embargo, se puede mencionar que existe una relación entre la teoría de la mente y el narcisismo en características como interpretaciones desvalorativas de las conductas o intenciones de los demás, así como bajos niveles de empatía. También podemos encontrar la relación de la inteligencia con el narcisismo. En este apartado, vamos a mencionar que las personas con narcisismo y altas capacidades intelectuales suelen intentar con todas sus fuerzas que sus altas capacidades sean reconocidas por los demás, creyendo tener un trato sumamente especial y despreciando la inteligencia de los demás. Es muy común que este tipo de personas se identifiquen tardíamente en la juventud o adultez, cuando empiezan a mostrar actitudes o comportamientos narcisistas con respecto a su persona y a los demás, debido a que la nueva visión de inteligencia que tienen va a estar distorsionada. Por otra parte, también vamos a encontrar la relación del narcisismo con la memoria. Las personas narcisistas priorizan los recuerdos que son importantes para ellos, lo que ellos consideran relevante, debido a que carecen de empatía emocional. Los recuerdos de cómo se sienten los demás son mucho menos importantes para ellos que cualquier cosa que estén pensando en ese momento. Ahora pasando al aspecto histórico-cultural del narcisismo. El término narcisismo tiene origen en el libro tercero de la Metamorfosis de Ovidio. Como cuenta el mito griego, Narciso era un joven muy hermoso, frío y orgulloso. No amaba a nadie, pero consideraba que él debía ser amado. Un día, Narciso se hallaba paseando en el bosque. Donde la ninfa Eco lo vio, se enamoró y lo siguió. Narciso sintió que lo seguían, a lo que preguntó ¿quién anda ahí? Eco, que estaba maldecida con solo poder repetir las palabras, le respondió ¿quién está ahí? Eventualmente ella se revela e intenta abrazarlo. Sin embargo, Narciso la rechaza vanidosamente y la repudia. Eco se esconde en una cueva y sufre por el rechazo de Narciso. Deja de comer y dormir, por lo que su cuerpo se deshace hasta hacerse polvo, y solo deja su voz. Los dioses entonces deciden castigar a Narciso, y hacen que se enamore de su propio reflejo. Con el tiempo, Narciso se da cuenta que su amor no puede ser correspondido, a lo que se derrite debido al fuego de su pasión y se transforma en una flor blanca y dorada. Eco y Narciso, ambos murieron por un amor no correspondido. Se volvieron tan obsesionados con su amado que dejaron de interesarse por ellos mismos y murieron.
El mito demuestra la idea general del narcisismo, elevada y a veces nociva fijación en uno mismo, debido a una autoimagen exagerada. El concepto del narcisismo tiene una historia compleja vinculada al psicoanálisis. El psicólogo Havelock Ellis fue el primero en usar el término como narciso en el ámbito clínico para referirse a la condición de autoerotismo, considerarse a sí mismo como un objeto sexual. Más adelante, Freud usaría líbido narcisista como término igualitario al amor a sí mismo. Sin embargo, ambas definiciones contienen un aspecto sexual autogratificante que no necesariamente se incluye en la definición clínica de hoy en día. Como se ha visto anteriormente, las personas narcisistas tienden a tener una sobreestimación del propio valor, lo cual puede ser ocasionado por cumplir los estándares de belleza o por sobresalir en aspectos como el estatus social o la inteligencia. Pero, ¿quiénes son considerados bellos? Cabe resaltar que los estándares de belleza cambian constantemente con el tiempo. A esto se le suma que factores como la cultura, el estilo de vida o el país también influyen en su concepción. Por ejemplo, si te encontraras en un Japón en el siglo XIX, buscarías que tus dientes sean negros, ya que esto era visto como bello. Caso contrario al hoy en día donde se aprecian los dientes blancos. En Fiji, las mujeres con cuerpos grandes eran tradicionalmente consideradas como hermosas, e incluso esto era un símbolo de estatus. Si alguien te decía que ganaste peso, esto era visto como un cumplido. Pero, como demuestra un estudio del 95, luego de que se introdujera la televisión y en consecuencia programas del mundo occidental, las adolescentes ya no querían lucir como sus madres o abuelas, sino como lo que veían en televisión. Iniciaron a notarse trastornos alimenticios, ya que se veían como gordas y pobres. Y estos son solo algunos ejemplos de cómo todo cambia. Es así que también se pueden notar cambios a través de la historia. En la antigua Grecia, la mujer ideal era rellena y de tez clara. Los cuerpos de las mujeres eran considerados desfigurados por ser tan distintos a los de los varones. Si una mujer era grande, significaba que tenía dinero por tener más acceso a comida. En la dinastía Han, se otorgaba bastante importancia a los pies pequeños. Desde edad temprana se envolvían los pies en vendas apretadas, causando desfiguración extrema. Actualmente esta práctica es ilegal, pero los pies pequeños siguen siendo la preferencia. En el Renacimiento italiano, era el deber de la mujer el reflejar el estatus de su esposo, por lo que si una mujer era delgada, significaba que su esposo era pobre. Otras preferencias también incluían piel clara, senos grandes, caderas anchas y cabello claro. Durante la época victoriana del Reino Unido, se impuso el uso del corset para conseguir una figura de reloj de arena. Actualmente, con la influencia de las redes sociales y el constante contacto que tenemos con ellas, hacen que el estándar de hoy en día sea una cintura pequeña, cabello largo, piel perfecta y curvas en los lugares correctos, siempre buscando mantener un aspecto joven. Trabajo de campo. Respecto al trabajo de campo, se aplicó el inventario de la personalidad narcisista en la versión de Raskin y Terry de 1988. Esta constó de 40 ítems subdivididos en las dimensiones de autoridad, exhibición, superioridad, vanidad, explotación, pretensión y autosuficiencia. Para la elaboración de este video, se utilizó las dimensiones de superioridad, explotación y vanidad, siendo que son estas áreas las que evidencian el conflicto interpersonal y la capacidad reguladora de esta misma al incidir en las reglas, la comunidad y la división de trabajo, según el sistema de mediación de Vygotsky-Leontiev y Engelstrom. Se aplicó la prueba a través de un formulario de Google a una muestra de 10 sujetos, de los cuales 5 son varones y 5 son mujeres, cuyas características en común son ser jóvenes, guapos y guapas y altos, siendo la estatura mínima a tomar en cuenta para las mujeres de 1,60 m y en los varones 1,70 m. Asimismo, el rango de edad considerado fue de 20 a 27 años, con una media de 23.2. En cuanto a los resultados respecto a la dimensión superioridad, se indica que en el ítem 4 se observa que el 60% coincide con el ítem de sentido de superioridad, con la frase «sé que soy capaz puesto que todo el mundo me lo repite». En el ítem 9 se observa que el 60%
también coincide con el sentido de superioridad con la frase considero que soy una persona especial. En el ítem 26 se observa que también el 60% coincide con el ítem de sentido de superioridad con la frase me gusta sentirme halagado. En el ítem 37 se observa que solo el 40% coincide con el ítem de sentido de superioridad con la frase me gustaría que alguien escribiera mi biografía algún día. En el ítem 40 se observa que solo el 60% coincide con el ítem de sentido de superioridad con la frase soy una persona extraordinaria. Por tal, la dimensión en general denota que el 56% de los sujetos presentan rasgos narcisistas. Asimismo, la varianza y la desviación estándar nos indica que los datos son casi homogéneos. En cuanto a la dimensión de explotación, en el ítem 6 se observa que solo el 40% coincide con el ítem de sentido de explotación, con la frase generalmente soy capaz de exponer mis razones de modo que pueda salir de cualquier aprieto. En el ítem 13 se observa que el 60% coincide con el ítem de sentido de explotación, con la frase me es fácil manipular a las personas. En el ítem 16 se observa que el 50% coincide con el ítem de sentido de explotación con la frase la gente para mí es como un libro abierto. Por otro lado, en el ítem 23 se observa que solo el 10% coincide con el ítem de sentido de explotación con la frase a todo el mundo le gusta escuchar mis anécdotas. Finalmente, en el ítem 35 se observa que el 50% coincide con el ítem de sentido de explotación con la frase soy capaz de lograr que los demás crean cualquier cosa que yo les diga. La dimensión en general denota que el 45% de los sujetos presenta rasgos narcisistas. Además de la varianza, indica que los datos son casi homogéneos. Respecto a la dimensión vanidad, en el ítem 15 se observa que solo el 20% coincide con el ítem de sentido de vanidad con la frase me gusta exhibir mi cuerpo. En el ítem 19 se observa que solo el 40% coincide con el ítem de sentido de vanidad con la frase me gusta ver mi cuerpo. Finalmente, en el ítem 29 se observa que solo el 40% coincide con el ítem de sentido de vanidad con la frase me gusta verme en el espejo. Por tal, la dimensión en general nos indica que solo el 34% de los sujetos presentan rasgos narcisistas, siendo los datos casi homogéneos. De esta manera, el estudio de las dimensiones de superioridad, explotación y vanidad en la presente investigación indican que en promedio el 46.3%, es decir, casi la mitad de los sujetos que participaron en esta evaluación, evidencian rasgos narcisistas. Ahora pasando a la discusión. En relación al estudio de campo, se observa que los sujetos experimentales evidencian rasgos de la personalidad narcisista. Esto, desde la psicología cultural, indicaría que el núcleo del trastorno narcisista es sociocultural. Algunos estudios, como el de Iglesias y Suárez en el 2009, señalan que el consumo desmedido, la preocupación por la imagen y la tendencia al individualismo son características de la sociedad actual, en el que los medios de comunicación y la gran influencia de las redes sociales contribuyen en la permanencia de la tendencia narcisista. Por su parte, Forte, en el 2014, acota que desde la perspectiva de diversos campos como el sociológico, antropológico y psicológico, la sociedad actual estaría viviendo el apogeo del narcisismo como tema central de la cultura y la economía de mercado. Asimismo, Barbosa, en el 2018, menciona que el narcisismo es considerado como una característica propia de nuestro tiempo, el cual ha sido fomentado por la cultura debido a que son los propios sujetos quienes tienden a centrarse en sus preocupaciones personales, inducidas por las tecnologías audiovisuales de información masiva, que intervienen en la subjetividad colectiva mediante un imaginario social que estimula y socializa el repliegue hacia el universo individual, el cual es abastecido por las gratificaciones consumistas y hedonistas que promete el mercado. Por lo que el fenómeno narcisista no se presenta como una reacción espontánea de los actores sociales ante sus circunstancias históricas, sino que es exaltado y promovido por la cultura hegemónica. Por otro lado, desde la teoría del aprendizaje social, investigaciones como las de Imbesi en el 99 y Milon en el 81, teorizan que el narcisismo se cultiva por un exceso de tolerancia y elogios de los padres a sus hijos. Los padres sobrevaloran al menor, independientemente de su comportamiento,
y esto promueve que el niño interiorice una visión grandiosa de sí mismo. Tomás y colaboradores en el 2013 afirman que ese estilo parental de crianza puede originar en los niños una dependencia excesiva, una necesidad de validación externa. Millon, en 1981, defiende que niños con padres que no establecen límites y reflejan una aprobación y admiración continua e incondicional, inconscientemente enseñan a sus hijos que son superiores y tienen más derechos que los demás. Estos menores interiorizan que los otros son más débiles e inferiores a ellos mismos, por lo que son merecedores de menos privilegios. Por último, Pardo en el 2019 realizó una investigación donde buscaba analizar el narcisismo como un fenómeno social de doble naturaleza, individual y cultural, desde una perspectiva sociológica. Para ese fin, analizó la red social Instagram, donde encontró que, en referencia a la perspectiva individual de los individuos, un perfil narcisista se evidencia mayoritariamente en varones de 24 y 25 años, y mujeres entre 23 y 27 años, con un nivel de estudio superior, y en relación al sexo se evidencia una primacía de los varones. Además, cuando se analiza el narcisismo como rasgo cultural, se encuentra que los usuarios que presentan más conductas narcisistas en el uso de la red social Instagram se caracteriza principalmente por unas altas tendencias de comportamiento exhibicionistas, de superioridad y pretensión. Para finalizar, se presentan las conclusiones. El narcisismo es un elemento normal presente en todas las personas. Ante un distorsionado desarrollo durante la infancia y adolescencia, evidenciaría alteraciones en la expresión de sus características en el plano social y cultural. A través de la selección natural, se conoce que el narcisismo emplea su función adaptativa en la supervivencia, la reproducción y la manipulación a través de la belleza física, la talla física y el poder económico. A nivel microgenético, se ha encontrado que una desconexión entre la corteza prefrontal medial, encargada del procesamiento de estímulos, y el cuerpo estriado, encargado de la recompensa, podría ser un catalizador de conductas narcisistas. Los resultados del trabajo de campo indican que casi la mitad de la muestra evidencian rasgos narcisistas, lo cual se corrobora al revisar estudios afines, ya que concuerdan con que el narcisismo es atribuible a la sociedad y la cultura, a través de la influencia de la familia, con los estilos de aprendizaje, los medios de comunicación y la economía con el consumismo. Sumado a ello, se encuentra la influencia del poder, la belleza e incluso la inteligencia en cómo la persona sobreestima su imagen y cómo estos factores son cambiantes de acuerdo a la época, estilo de vida o cultura.